Buen día hermanos, qué gusto saludarlos. Hoy domingo, Día del Señor. Seguimos en junio, mes de las misiones, y estamos compartiendo un poco cómo nuestra iglesia está cumpliendo estas misiones en distintos lugares. Hoy estamos un poco compartiendo los que vamos los domingos a Hualjaina, a compartir allí con nuestros hermanos un tiempo precioso. En familia y donde somos iglesia, allí en ese lugar. Quería compartir una breve reflexión acerca de esto de las misiones, de dónde viene, ¿no? Me acuerdo cuando recién me convertí, se hablaba de misiones, de misioneros, se generaba una expectativa muy grande de que iba a venir algún misionero de algún lugar donde estaba sirviendo al Señor a contarnos historias de las cosas que Dios hacía donde ellos estaban sirviendo, de las cosas que Dios hacía con poder por medio de sus vidas, cómo muchos eran alcanzados, nos contaban también las dificultades para hacerlo, y cuando finalmente los conocíamos a estos hombres y a estas mujeres que eran como héroes de la iglesia, eh, parecían intocables, inalcanzables, pero ellos mismos se encargaban de decirnos que eran personas comunes como cada uno de nosotros, que habían sido sensibles a la voz de Dios que los llamaba a ir a cumplir una misión. Y, y bueno, y eso me hacía entender de que cada uno de nosotros, con todas nuestras limitaciones, eh, hemos sido llamados a ser misioneros, ¿no? Un poco, si vamos a la historia de la iglesia, fue Jesús mismo que dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos, enseñándoles todas las cosas. eh, Vayan y hagan discípulos. Después dijo: así como el Padre me envía, yo también los envío. Jesús muchas veces dijo esto, ¿no? Pero claro, yo me imagino las dificultades que han tenido los primeros creyentes para poder cumplir con esta misión. La palabra misión justamente significa enviar o acción de enviar. Por eso es que no es una palabra que se encuentra demasiado en la Biblia, pero sí es una palabra que explica esto de que todos somos enviados. Y bueno, en el mes de las misiones podríamos reflexionar sobre esto pensando en que cada uno de nosotros es un enviado a cumplir una misión. ¿Dónde? Ahí donde estás. ¿Con quiénes? Con las personas que están cerca, y quizá un día ir más allá a otro lugar donde Dios toque tu corazón por medio del obrar de su Espíritu Santo. Y hablando de eso, una vez un misionero compartió un texto que dijo: voy a hablar del texto más importante de todos los misioneros. Entonces yo presté mucha atención. Este misionero ya partió a la presencia del Señor, y él había venido de un lugar muy lejos a servir aquí entre nosotros, y su vida para mí fue de mucho testimonio y realmente me influenció, me marcó, me hizo dar ganas de, de querer seguir al Señor como Él lo hacía. Y él agarró el texto de Hechos 1:8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un texto muy conocido por todos los creyentes. De hecho, es un versículo que nos aprendemos de memoria o nos enseñan al principio, y tiene que ver con esta misión de ser testigos. ¿Quiénes? Aquí los discípulos. Más adelante, cuando ellos estuvieron esperando que esto ocurra, que venga ese poder, justamente fue la venida del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hechos dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar
en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Me gusta reflexionar como aquel misionero dijo, todos queremos tener poder, el hombre quiere tener poder, quiere ser importante, quiere ser mejor que los demás, pero aquí el poder que Dios envía es para una función específica y justamente es para esto que Jesús había dicho, para que vayamos y hagamos discípulos, para que vayamos y les contemos a otros eso que un día nos llegó y que nos cambió la vida para siempre, que es el Evangelio, que es Dios reconciliando en nuestras vidas con Él por medio de la persona de Jesucristo. Entonces, era un poder para una función específica, no para ser importantes, no para ser mejores, sino un poder que nos iba a asistir en el momento de estar haciendo esa función. Y a quienes dice que todos. Y me encanta cuando dice que cuando recibieron, fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos los creyentes. Aquí vemos que hay muchos más aparte de los discípulos. Y me gusta porque dice, y comenzaron a hablar. El poder que nos hace hablar, podríamos decir, ¿no? A veces nosotros decimos, no, a mí me cuesta hablar, yo no sé cómo hacerlo, no sabría, y ahí es donde está el poder que hace hablar con denuedo a un Pedro que no tenía palabra y la gente decía, ¿no es este uno de los del vulgo? ¿Cómo es que habla de esta manera y que muchas personas se convierten? Porque es el poder de Dios obrando en Pedro para poder dar ese mensaje del Evangelio y en las personas para recibirlo. Es un poder para una función especial, no para vanagloriarnos, no para ser mejores que los demás, sino que es ese poder que sabemos que va a aparecer y que está con nosotros en el momento que lo vamos a necesitar. Ahora, el Espíritu Santo, cuando viene a la vida del creyente, no es que lo hace hablar aunque no quiera, no es que lo hace ir aunque no quiera, el Espíritu Santo está esperando que nosotros alineemos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, que seamos sensibles a su voz y que dejemos de hacer lo que estamos haciendo y que nos ocupemos de involucrarnos en el reino de los cielos. Hay personas que van a venir a nuestra vida en este tiempo, personas que Dios pone en nuestro camino en este tiempo, personas que necesitan oír lo que yo oí, que es que Dios me ama. Personas que necesitan escuchar mi testimonio, que es justamente el más grande mensaje que alguien puede darle a otro. Esa es la mejor de las misiones, es decir, contarle a otros algo que Dios hizo en mi vida. Si Dios me cambió a mí, puede cambiar tu vida. Si Dios me sanó a mí, puede sanar tu vida. Si Dios me arregló, si Dios me restauró a mí, puede arreglar tu vida. Si Dios me dio paz a mí, que no la encontraba en ningún lado, puede llenar tu vida de paz, por más difícil y por más dura que sea la situación. Una cosa que me cautiva de los discípulos es que ellos aprendieron a confiar en el Señor en los procesos, en el mientras tanto, cuando no sabían qué iba a pasar más adelante, y así es la vida de los misioneros y la vida de los creyentes, es aprender a confiar y a esperar y ser dependientes de Dios cada día, porque es el Señor el que nos va a dar la victoria, el Señor el que nos va a dar la salida, el Señor el que va a enderezar nuestros pasos, el Señor el que nos va a sacar de esas situaciones que a veces nos traen desesperanza, ¿no? Y me encanta compartir que a veces esto de qué es Jerusalén, qué es Judea, qué es Samaria y qué es hasta lo último de la tierra. Jerusalén es a veces nuestra propia casa, ¿no? Nosotros comenzamos cuando escuchamos estas buenas noticias y recibimos el Evangelio y rendimos nuestra vida y tenemos delante de Dios y tenemos este primer amor que nos hace hablar todo el tiempo, que es el Espíritu Santo que nos hace hablar, para contar, para decir las cosas de Dios, ¿no? Hablar de las cosas del reino. Y, y le queremos contar a los más cercanos. Esa Jerusalén puede ser nuestra casa. Comenzamos a contarle a nuestros seres queridos más cercanos los que nos pasó, aunque a veces no nos van a entender, nos van a tratar por locos, hasta que un día ellos también puedan abrir su corazón al Señor. Después comenzamos en Judea, el resto de nuestra familia extendida, a todos nuestros parientes les tenemos y queremos
contarles lo que Dios hizo en nosotros, en nuestro testimonio. Comenzamos a ser utilizados por Dios y Dios nos auxilia con el poder de su Espíritu para poder ser de influencia a nuestros círculos más cercanos y después los más lejanos y más lejanos y más lejanos. Podríamos decir que Samaria, que era una región grande, una provincia, podría ser nuestros vecinos. Ya comenzamos a querer contarle a otras personas y a los que nos cruzamos en las calles y en los negocios y después hasta lo último de la tierra. No ha cambiado esto. Si se quiere, Hechos 1.8 podría ser el resumen de todo el libro, el texto más importante de todo Hechos de los Apóstoles, porque es es la clave de la iglesia. Y así empezó y así siguió y así sigue y así seguirá. No es de otra manera. Podríamos decir, si quisiéramos, que aquí tenemos en Hechos 1.8 como si fuera una perspectiva general del programa total de la iglesia, ¿no? A veces las iglesias quieren encontrar el plan perfecto para poder cumplir con la misión, con la gran comisión. Y a veces los hombres nos ponemos a escribir un programa y una estrategia y demás, y el Espíritu Santo no se somete a una estrategia. El plan de Dios y el poder de Dios no lo podemos encuadrar en una sola estrategia. De mil maneras distintas, así como está pasando ahora en la cuarentena. Una persona escuchó el Evangelio por un mensaje, una persona escuchó el Evangelio por alguien que lo pasó a visitar en necesidad, una persona escuchó en una reunión virtual el Evangelio, una persona recibió una llamada y recibió el Evangelio. Eso es el obrar de Dios cumpliendo la misión entre medio de nosotros. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer de mil maneras distintas todo el tiempo, pero siempre esperando ser usados por Dios y asistidos por su poder. Alguien dijo que los creyentes somos como postes de luz, que los postes de luz pueden sentir que pasa el poder cerca de ellos, porque ellos son los que sostienen los cables por donde pasa energía. Ellos no pueden producir el poder, pero el poder puede pasar a través de ellos para llegar a otros lugares. Y así es el poder de Dios en los creyentes. Pasa el poder a través nuestro, del poder de Dios, y llega a las vidas de las personas y las transforma. Empiezan a pasar cosas que uno no lo podría explicar. ¿Sí? Cómo esta persona cambió radicalmente, cómo esta persona dejó de hacer cosas que intentó de mil maneras distintas. Y bueno, es lo que nosotros después le decimos, ¿viste? Es lo que me pasó a mí. Es lo que me pasó a mí. Yo no podía ser feliz, yo no tenía paz, yo no soportaba esta enfermedad, yo no podía vivir de esta manera y ahora siento que Dios está conmigo, que Dios me está acompañando y que Él tiene grandes cosas para mí en la eternidad y me aguarda. Tenemos esperanza y podemos comenzar a ser hermanos, ¿no? A compartir las cosas del reino de Dios aquí en la tierra mientras aguardamos la venida del Señor. Hermanos, que cada uno de nosotros pueda sentir que es un misionero, no porque necesita una asignación especial o un tiempo de maduración o un seminario o un aprendizaje o pasar por un programa de entrenamiento. Todo eso sirve y ayuda, pero cada uno de nosotros, cada creyente es un misionero porque tiene que cumplir esta comisión, sentirse que también es un enviado a esas personas a donde los demás no van a llegar. En esta semana tuvimos un ejemplo de esto, ¿no? Y de muchas cosas que están pasando en la cuarentena. Una de nuestras hermanas, nuevita, poco tiempo de convertida, quizá como yo contaba al principio, sin entender demasiado las palabras que usamos en la iglesia y las cosas que decimos en la iglesia, pero a nosotros nos hace bien saber que vuelve a empezar todo, ¿no? Una persona nueva le cuenta a su familia
cómo Dios está cambiando su vida, cómo cosas que jamás imaginó le están aconteciendo. Y quiere contar esto que le está pasando para que los otros puedan vivir lo mismo, ¿no? Y ahí viene el poder de Dios que toca a esas personas y esas personas también lo experimentan. Y esta persona nueva le quiere contar primero a sus íntimos, después a sus parientes un poco más lejanos y se comienzan a convertir, a entregar al Señor y esos van a ir por otros y después nosotros vamos a ir por otros más y así es como sigue ocurriendo y sigue ocurriendo y sigue ocurriendo. No importa el tiempo que llevemos en los caminos del Señor, no importa el tiempo que hayamos estudiado la palabra, conociendo dos textos bíblicos y sabiendo lo que Dios hizo en nuestra vida, ya podemos ir a predicarle a otros. Que Dios pueda utilizarlos, mis queridos hermanos. Que Dios pueda hacer de cada uno de ustedes un misionero y que en este tiempo de tanta incertidumbre, de tanta necesidad, pueda haber un avivamiento en este sentido. Que la iglesia pueda ser usada con poder. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.